Listo, estamos en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En nombre de la Secretaría de Economía, quisiera darles la cordial bienvenida a la 14ª sesión del seminario sobre las oportunidades comerciales con América del Norte y la región transpacífica TEMEC-TIPAT. El día de hoy hablaremos sobre inversión y procedimientos de solución de controversias inversionista-Estado en ambos tratados. Les recordamos que, como en todas las sesiones, tenemos habilitado un correo electrónico para recibir sus preguntas. El correo electrónico es seminariotemec@economia.gov.mx e igualmente a través del hashtag seminarioeconomiamx recibiremos sus comentarios durante la sesión. Recuerden también que todos los materiales del seminario, incluyendo el programa general, las presentaciones de esta sesión y el video, estarán disponibles en el transcurso del día en nuestra página de internet www.gov.mx/SE. Nos complace tener como ponentes el día de hoy a 3 servidores públicos de la Secretaría de Economía que son reconocidos expertos en el ámbito de su competencia y quienes compartirán con todos nosotros cómo es que se han estructurado y cómo funcionan los capítulos de inversión, tanto en el TIPAT como en el TEMEC, así como sus respectivos mecanismos de solución de diferencias inversionista-Estado, para generar confianza entre los inversionistas y con ello atraer mayores flujos de capital al país. De este modo, el día de hoy nos acompañan Cindy Rayo Zapata, licenciada en Relaciones Internacionales y en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La licenciada Rayo obtuvo una maestría en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y durante más de 10 años su práctica profesional se ha centrado en cuestiones de comercio e inversión relativas a tratados internacionales suscritos por México. Ha participado en la negociación de disciplinas en materia de servicios, inversión, solución de controversias, anticorrupción, así como en la revisión legal de diversos tratados comerciales internacionales que ha suscrito nuestro país. Ha asesorado también y representado al Gobierno de México en diversos arbitrajes inversionista-Estado y actualmente es directora general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía. También nos acompaña el día de hoy Orlando Pérez Gárate, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Realizó estudios de especialidad en Derecho de Comercio Exterior en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y participó como jefe de mesa de las negociaciones de propiedad intelectual y empresas propiedad del Estado en la negociación del TEMEC y en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El licenciado Pérez Gárate también participó en las negociaciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TIPAT, la Alianza del Pacífico, en los tratados de libre comercio entre México y Centroamérica, México-Panamá, así como otros procesos de negociación en el marco de la LADE. Actualmente, el licenciado Pérez Gárate se desempeña como director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior y en tal carácter es el responsable de la defensa del Estado en arbitrajes que inician inversionistas en contra de México al amparo de tratados en materia de inversión y procedimientos de solución de diferencias como litigios en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, nuestro tercer ponente es Aristeo López Sánchez, quien ha trabajado en la Secretaría de Economía desde hace más de 18 años. El licenciado López Sánchez se desempeña actualmente como el consejero legal de la Agregaduría Comercial de la Secretaría de Economía en Washington, D.C. Anteriormente fungió como consultor jurídico adjunto en la Dirección General de Consultoría Jurídica. El licenciado López Sánchez ha participado en diversos procesos de negociación de tratados comerciales y de inversión y ha formado parte del equipo de defensa del Gobierno de México en casos de arbitraje de inversión. Así que sin más preámbulo, me permito ceder la palabra al licenciado Orlando Pérez para que inicie su presentación. Adelante, Orlando, por favor. Muchas gracias, Lidia. Espero que me escuchen bien. Buenos días a todos. Bueno, para mí es primero que nada me gustaría agradecer a todos por conectarse al seminario organizado por la Secretaría de Economía para platicar de uno de los pilares que contienen los capítulos de los tratados que el Gobierno de México recientemente ha negociado y que hoy forman parte del ordenamiento jurídico interno en México, es decir, los capítulos en materia de inversión, tanto del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico,
el famoso TIPAD, y por sus siglas en inglés el CPTPP, y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que entró en vigor pues hace apenas unos días. También para mí es un placer participar con dos expertos en materia de arbitraje, en materia de inversión, colegas y amigos de muchos años, como son la maestra Cindy Rayo Zapata, la directora general de Comercio de Servicios y de Inversión, y el maestro Aristeo López, asesor jurídico de la Oficina Comercial de Washington, como bien nos lo señaló Lidia al principio de esta plática. El día de hoy lo que haremos y que compartiremos con la audiencia es la relevancia de las disposiciones y la evolución de las disciplinas en materia de inversión y de su mecanismo de solución de diferencias que permite a los inversionistas demandar a los estados por violaciones sustantivas a los capítulos de inversión. Este mecanismo se le conoce como, en la jerga como mecanismo de arbitraje inversionista-estado y ha estado acompañando a la evolución de los tratados de libre comercio de México y a la negociación de acuerdos de promoción y protección recíproca a las inversiones, pues desde el inicio de los procesos de negociación, ¿no? Particularmente nos enfocaremos hoy en la relevancia del capítulo 9 del TIPAD y del capítulo 14 de inversión del TEMEC y el mecanismo revisado o el mecanismo con los ajustes que ha habido al mecanismo de arbitraje inversionista Estado en ambos tratados. El TIPAD fue el resultado de un proceso muy ambicioso de negociación de diversos países de la cuenca del Pacífico. Inicialmente, ustedes recordarán que en este acuerdo participaba Estados Unidos y es importante tener en mente que Estados Unidos formaba parte esencial del proceso de negociaciones de este acuerdo, antes se le denominaba TPP. Inclusive este país junto con los 11 miembros actuales del TIPAD, pues suscribieron el TPP el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. También, como ustedes saben, con el cambio de la administración de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció formalmente su retirada del TPP el 23 de enero de 2017. Y a raíz de esta salida definitiva de Estados Unidos, pues los 11 países restantes decidieron revisar los resultados de la negociación, hacer un nuevo balance y suscribieron lo que se conoce hoy como el TIPAD, el Tratado de Integración Progresista de la Asociación Transpacífico, o el CPTPP, o también conocido como el TPP-11. Se firmó el 8 de marzo en Santiago, Chile, y el 30 de diciembre de 2018 entró en vigor para México y para 5 países más que concluyeron sus procesos jurídicos internos, como Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, y posteriormente entró también en vigor para Vietnam. Todavía está pendiente la entrada en vigor para otros socios, pero de alguna manera este acuerdo pues ya forma parte de de nuestro ordenamiento jurídico interno en México. En el caso del TEMEC, como ustedes recordarán, este acuerdo fue firmado inicialmente el 30 de noviembre de 2018 por Estados Unidos, México y Canadá en el margen de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires. Y el 10 de diciembre de 2019, Canadá y Estados Unidos y México acordaron modificar ciertos elementos del tratado originalmente suscrito y firmaron un protocolo de modificación o un protocolo modificatorio del TEMEC. Este protocolo modificatorio fue aprobado en México por el Senado de la República y se aprobaron también ciertos acuerdos paralelos el 12 de diciembre de 2019. Se realizaron cambios en áreas de solución de controversias entre estados, en materia de trabajo, en materia de medio ambiente, de propiedad intelectual y de reglas de origen. Los 3 gobiernos posteriormente notificamos la conclusión de nuestros respectivos procedimientos jurídicos internos, incluyendo las modificaciones al protocolo modificatorio, y entró en vigor hace apenas la semana pasada, el 1 de julio de 2020. Este acuerdo reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, después de 26 años, desde que entró en vigor el 1 de enero del 94. Ahora, ¿por qué es importante que les mencione todos estos antecedentes? Porque en materia de inversión, lo que vamos a ver es una evolución de las disciplinas que viene gestándose principalmente desde nuestra participación, en el caso de México, del TPP, ¿no? Que después se convirtió en el TIPAD. Pero antes de entrar a detalle a ver las diferencias, que eso es lo que se van a enfocar mis colegas, es importante que tengamos en contexto un poco la evolución de la inversión extranjera directa en México y cómo ha ido evolucionando durante el paso del tiempo, tomando como
base o más bien caminando siempre de la mano con la evolución de la política comercial de México y de las negociaciones de tratados de libre comercio o APRIS. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, desde 1989 hasta 2020, esta gráfica lo que representa es cada 5 años, de alguna manera vemos los promedios que había de manera anual de la captación de inversión extranjera directa en México. Entonces, si ustedes pueden ver de la gráfica, digo, de las primeras, de 1989 a 1994, cuando entra en vigor el Telecan, pues el promedio era de 4.8 mil millones de dólares. Y ahora si vemos el promedio más reciente, digamos del 2013 al 2018, el promedio anual de captación de inversión extranjera es de 35 mil millones de dólares. Lo que vemos en el último trimestre de 2020 es una captación de 10 mil millones de dólares. La siguiente, por favor. De 1999, si tomáramos en cuenta 1999 a 2020, México ha recibido inversión extranjera directa por cerca de 589 mil millones de dólares. Es un poquito más, ustedes pueden, digo, más adelante hay una gráfica donde se ve la cifra exactamente. Y de esta lámina, lo que ustedes pueden ver son los principales países de los cuales México capta inversión extranjera. Y con todos ellos tenemos o un tratado de libre comercio con un capítulo en materia de inversión o un acuerdo de promoción y protección recíproca a las inversiones. Por ejemplo, lo que podemos ver en esta gráfica es que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios de donde recibimos más inversión extranjera directa, el 47.2%. Junto con otros países como la Unión Europea o como España, bueno, también es parte de la Unión Europea, pero Japón también es una fuente importante de ingreso de inversión extranjera directa. Y lo que también podemos ver que a mayor inversión extranjera directa, pues es más factible que tengamos litigios en materia de inversión. La tendencia creciente de la captación de inversión extranjera por parte de México debe entenderse junto con esta política comercial en materia de tratados. Y desde la fecha de la entrada en vigor del Telecan en el 94 a la fecha, pues hemos visto una tendencia creciente, ¿no?, en la captación de inversión extranjera directa. Tomando en cuenta la región del TIPAD, por favor, podemos pasar a la siguiente. Lo que podemos ver es que, tomando en cuenta que aquí se encuentra Canadá y Japón, la inversión proveniente de los países miembros del TIPAD hoy en día, durante el periodo del 99 a 2020, ha sumado 75.812 millones de dólares. Y esto equivale a más o menos el 12.9% de la inversión extranjera directa total recibida en México. Evidentemente, esta inversión se gestó previo inclusive a la entrada en vigor del TIPAD, pero con muchos de estos países ya contábamos con acuerdos de promoción y protección recíproca a las inversiones. Siguiente, por favor. Y en esta gráfica que dice de la región de Norteamérica, pero pusimos tres gráficas, una que tiene que ver con la región de Norteamérica, pero también lo tratamos de comparar con Japón y con la Unión Europea. Lo que ustedes pueden ver es que básicamente en el caso de la región de América del Norte, donde está Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y Canadá juntos representan o más bien México captó inversión extranjera de ambos países por alrededor de 318.957 millones de dólares. Esta tendencia la hemos visto cómo ha ido evolucionando desde el 94, pero esta gráfica les demuestra de alguna manera la evolución del 99 a la fecha. También lo podemos ver un aumento de inversión extranjera directa acumulada de la Unión Europea, desde 1999 hasta, digamos, el último trimestre de 2020, pues que alcanza los 180 mil millones de dólares. Y en el caso de Japón, 27 mil millones de dólares. Ahora bien, regresando un poco a por qué es importante tener en contexto estas cifras, pues porque en el momento que se negoció el Telecan en su origen, pues se concibió tener un capítulo que le diera una protección y una seguridad a los inversionistas y a sus inversiones que se establecieran en cualquiera de los estados parte. Y para eso se creó este modelo que da tanto disposiciones sustantivas de protección a los inversionistas como una protección adjetiva o una protección a través de un mecanismo
de arbitraje donde el inversionista puede demandar al Estado por violaciones a las disposiciones del capítulo 11. Este capítulo 11 del Telecán contenía dos secciones, la sección A, que eran las disposiciones sustantivas, y la sección B, que era el mecanismo de arbitraje. Este mecanismo de arbitraje de la sección B ha sido uno de los más utilizados en el arbitraje en materia de inversión en las últimas décadas. De acuerdo con cifras de la UNCTAD, se han dado 67 reclamaciones en materias de inversión, que no sé si está esa en la que sigue. La que sigue y la que sigue. En ese. Ahorita regresamos al anterior, perdón. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, se han recibido 67 reclamaciones bajo dicho capítulo. Como pueden ver también aquí, Canadá ha sido uno de los países más demandados. Y en el caso de México, pues somos, diríamos, ahorita somos el segundo país más demandado en el marco del capítulo 11 del Telecán. ¿No? Y ustedes pueden ver también en esta gráfica cómo ha habido casos que se han decidido a favor del Estado o casos que se han decidido a favor del inversionista o casos que han terminado en algún arreglo o que fueron descontinuados o que continúan pendiente de una resolución. Esta gráfica probablemente pues, no esté completamente actualizada, digamos, a la fecha del día de hoy, pero nos da una representación de cómo ha sido el uso del mecanismo de arbitraje en el capítulo 11 del Telecán y por qué, de alguna manera, este capítulo fue el que se utilizó como modelo para los APRIs y se utilizó también como modelo para otros tratados de libre comercio y sirvió de inspiración para las negociaciones tanto del TIPAD como del TEMEC. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estas láminas, lo que tratamos de reflejar aquí es un poco la experiencia que tiene México en materia de arbitraje, y que tiene que ver no solo con el capítulo 11 del TEMEC, sino con también cualquier otro procedimiento que se inicie al amparo de alguna APRI. Hoy en día hemos recibido o se han presentado más de 20 arbitrajes en contra de México y se han concluido 12 a favor del Estado mexicano. México ha sido condenado al pago de 252 millones de dólares, lo cual equivale más o menos a un 7% del monto total de las reclamaciones hechas por los inversionistas. Y en la siguiente lámina, ustedes pueden ver, perdónenme, y esta es una cifra que ya les había mencionado al principio, que es la cifra de inversión extranjera directa del 2020, que es de 10 mil millones de dólares solo de enero a marzo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en los montos que México ha tenido que pagar comparado con los montos que ha sido demandado, pues es un monto menor comparado con la inversión extranjera directa captada por México. Siguiente. Esta es la lista de todos los procedimientos de arbitraje que México ha recibido desde la entrada en vigor del Telecán. El primero fue el caso de Robert Asinian, y se desechó y por un monto reclamado de 19 mil millones de dólares. No, son 19 millones de dólares, perdónenme. 19 millones de dólares. Y lo que ustedes pueden ver conforme fueron pasando los años en cada uno de estos casos, no me voy a detener a revisar cada uno de ellos, pero pueden ver cómo poco a poco se han ido aumentando las reclamaciones en materia de daños por parte de los inversionistas pues contendientes o que demandan al Estado mexicano. El último caso del 2018, digamos de la administración anterior, fue el caso de Telefónica, que básicamente fue un caso que se terminó, no terminó en ningún laudo porque pues, las medidas de alguna manera fueron revisadas por las autoridades y pues ya no tenía méritos ese procedimiento y los demandantes ya no continuaron el arbitraje. Recientemente, desde el mes pasado y el día de ayer, por ejemplo, se dio a conocer también dos laudos de dos casos que teníamos activos, uno que es de la empresa Telefácil México SADCB y del inversionista Jorge Blanco y otros en contra de los Estados Unidos mexicanos, y el siguiente fue el de Vento Motorcycles Inc. en contra de los Estados Unidos mexicanos, que nos informaron del laudo el pasado lunes.
Y estos dos casos pues fueron favorables a la defensa presentada por México. Entonces digamos que estos dos se incorporarían en esta tabla en 2020, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos son los casos que actualmente tiene activos el Estado mexicano. Cabe recordar que todos estos casos tienen que ver con acciones que adopta el Estado y que los inversionistas consideran pueden vulnerar o afectar alguna de las disposiciones sustantivas, ya sea del capítulo 11 del Telecán o de las disposiciones sustantivas de un APRE o de un capítulo de tratados de libre comercio que protegen las inversiones, ¿no? Entonces tenemos 11 casos activos y tenemos 6 avisos de intención actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a la parte sustantiva del TIPAT y a pasarle la palabra a mis compañeros, es importante que resaltemos que pues, en la medida que se va avanzando en la integración económica de México en diversas regiones, por ejemplo, en el caso de América del Norte, tomando en cuenta que estamos en una era posterior al Telecán, pues es muy importante que tengamos claro cuál es la evolución de estas disciplinas en materia de inversión. Por ello, es muy relevante revisar, como lo vamos a hacer ahora, las disposiciones que tiene el TIPAT, primero, y después revisar las disposiciones que tiene el TEMEC. Nosotros lo que siempre hemos señalado es que los estándares de protección para los inversionistas y sus inversiones en ambos tratados parten de la protección que preveía el Telecán, pero fueron resultado de ciertas aclaraciones sobre el alcance de las obligaciones y que fueron estas aclaraciones resultado de la experiencia en los arbitrajes de inversión. Estas aclaraciones en ambos textos tienen por objeto garantizar una interpretación coherente, consistente y brindar certidumbre sobre los compromisos asumidos por los estados frente a sus inversionistas, y así evitar interpretaciones amplias o ambiguas o fuera de contexto por parte de algunos laudos arbitrales o impulsada por ciertos inversionistas reclamantes, ya en un caso en particular. Es muy importante también señalar que en el caso, por ejemplo, del TEMEC, no se redujo el estándar de protección para los inversionistas, ni sus inversiones, ni se limitó las reglas del arbitraje. Más bien, se incorporaron la aclaración de los textos derivados de la experiencia en diversos arbitrajes y donde los estados que somos parte de estos acuerdos, pues, consensaron en incorporar estas aclaraciones. Por ejemplo, con relación al arbitraje inversionista-Estado, el Telecán concentró las disposiciones aplicables en estas dos secciones que les mencionaba y en un mecanismo específico en el capítulo de servicios financieros para disputas en materia de inversión. Y en el caso del TEMEC, lo que vamos a ver el día de hoy es que en el marco del arbitraje está dividido en 4 anexos con un diferente alcance. 3 de estos anexos están contenidos en el capítulo de inversión y otro está en el capítulo de servicios financieros. Y pues la idea de esta sesión es que exploremos los matices y la evolución de estos capítulos de inversión, tanto del TIPAT como del TEMEC. Solo voy a mencionar un hecho notable para que lo tengamos todos claros, es que en el caso del TEMEC, el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado va a estar disponible únicamente entre Estados Unidos y México. Además, se incorporó una cláusula de transición que le llaman el legacy clause para reclamaciones existentes o pendientes y que en principio y bajo determinadas condiciones le va a permitir a los inversionistas durante 3 años accionar el mecanismo de arbitraje del capítulo 11 del Telecán a partir de la entrada en vigor del TEMEC. También es importante resaltar que uno de los estándares de protección para los inversionistas y sus inversiones se va a aplicar por las 3 partes del TEMEC y que en el caso de Canadá y de México, las reclamaciones en materia de arbitraje pues van a estar básicamente protegidas o por el mecanismo de arbitraje que tiene el TIPAT. Y ahora, en relación a Canadá y a Estados Unidos, pues el mecanismo no estará disponible, pero ellos tienen la posibilidad también, como todos los estados miembros del TEMEC, de iniciar un caso en materia de solución de diferencias entre estados por cualquier violación al capítulo de inversión. Es decir, las disposiciones de inversión siguen aplicando a los 3 estados parte del TEMEC. Y bueno, yo con eso daría por concluida mi intervención y le pasaría la palabra a Cindy Rayo para que abunde sobre el nivel de protección de estos tratados, empezando por el TIPAT. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, Orlando. Buenos días a todos. Es un honor compartir este panel con mis colegas y amigos Orlando y Aristeo. Yo les voy a hablar sobre el capítulo de inversión en el TIPAT. El capítulo 9 sobre inversión del TIPAT es un capítulo que contiene disciplinas modernas y de última generación. Como ya bien lo señalaba o lo adelantaba Orlando, su estructura no es distinta de la prevista en el Telecán, pero sus disposiciones reflejan la evolución que ha tenido el derecho internacional de las inversiones desde 1994 a la fecha. El texto principal incluye disciplinas generales y sustantivas en la sección A y disposiciones adjetivas en la sección B. En este sentido, la estructura sigue siendo la misma que la del Telecán. Además, está acompañado de dos listas de medidas disconformes o mejor conocidas como reservas, en el que cada uno de los estados parte ha integrado aquellas disposiciones que, a pesar de ser contrarias al acuerdo, podrán seguir siendo aplicadas sin implicar una violación al tratado. Es importante mencionar que las disposiciones de este capítulo se aplican a todos los sectores, con excepción del capítulo de servicios financieros, que es un capítulo autocontenido. Como parte de la lista de los 22 ítems o materias que fueron suspendidas del acuerdo original, el TPP, se encuentran los temas de acuerdos de inversión y autorización de inversiones. Las suspensiones fueron acordadas entre los miembros del TIPAT con la intención de generar incentivos para que Estados Unidos eventualmente reevaluara o reevalúe la posibilidad de integrarse a este nuevo acuerdo, el CPTPP. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de este capítulo? Como ustedes saben, pues México cuenta con una amplia red de tratados de libre comercio y con capítulos de inversión, acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, que guardan en general una estructura como la siguiente. Por ejemplo, cuentan con diversas disposiciones generales, las cuales tienen la finalidad de definir el ámbito de aplicación del acuerdo. También contienen disposiciones sustantivas que establecen las obligaciones o los estándares de trato que las partes asumen respecto a los inversionistas y sus inversiones. También contienen disposiciones adjetivas que establecen los mecanismos o el mecanismo de solución de diferencias disponibles para los inversionistas, que permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones sustantivas y que los inversionistas pueden activar cuando consideran que alguna de las disposiciones sustantivas del capítulo han sido violadas por algunas de las partes en el tratado, y cuando consideran que estas medidas han ocasionado algún daño o afectación a su inversión. En el caso de los tratados de libre comercio, exclusivamente incluyen las listas de excepciones a la aplicación de las disposiciones sustantivas, lo que se conoce, como les adelantaba, las medidas disconformes o reservas. Este capítulo 9 de inversión en el TIPAT lo que busca es mantener un equilibrio entre el derecho de los estados a regular y la protección a los inversionistas y sus inversiones. Por ejemplo, no afecta o limita el derecho de los países a adoptar medidas con base en objetivos legítimos de política pública, como la salud, el medio ambiente. Este capítulo pues también precisa y aclara el alcance de disposiciones ambiguas o poco claras para evitar interpretaciones amplias o expansivas por parte de tribunales arbitrales, como también ya lo señalaba Orlando. Este es el caso de la disposición sobre nivel mínimo de trato y sobre expropiación, por ejemplo. Por otro lado, el mecanismo inversionista-Estado en el TIPAT no es nuevo, es sino mejorado
contiene disposiciones para disuadir reclamaciones infundadas por parte de los inversionistas. Por ejemplo, se establece el pago de costas procesales, la posibilidad del pago de costas procesales incurridas por el demandado. También refuerza mecanismos de transparencia en el procedimiento arbitral. Esta es una política que México ha venido desarrollando en los últimos años, una política basada en el principio de transparencia de los procedimientos arbitrales, con lo cual pues se abre la posibilidad de dar mayor coherencia, previsibilidad a las decisiones y a la forma de los tribunales arbitrales y a la forma como los estados interpretan las disposiciones contenidas en los tratados que negocian. Entre las disposiciones específicas en temas de transparencia, pues está la publicación de escritos relacionados con el arbitraje, celebración de audiencias entre las partes y el tribunal abiertas al público, obligación de los tribunales de presentar el proyecto de laudo antes de formar su decisión, entre otras. Ahora bien, pasemos al capítulo sobre inversión del TEMEC. Y antes de entrar al detalle, quiero darles un poco de contexto sobre cómo se desarrolló la negociación de este capítulo. El capítulo se negoció en un contexto en el que Estados Unidos se oponía a tener un capítulo sobre inversión. La discusión se centraba en que contar con este tipo de mecanismos permitiría a los inversionistas extranjeros contar con mayores derechos que los que cuentan los inversionistas nacionales. Esta era la visión o la perspectiva que tenía Estados Unidos y en la prensa día con día durante esa época en que se desarrolló la negociación encontrábamos un sinnúmero de declaraciones en este sentido. Además, proponían lo que se conoce como el opt-in, opt-out. Esto significa que el otorgamiento del consentimiento para someterse al arbitraje tendría que ser voluntario. Es decir, el Estado decidiría si se somete o no al mecanismo de solución de diferencias. Y esto desde la perspectiva de México, un enfoque de esta naturaleza, pues generaría incertidumbre o podría generar incertidumbre para los inversionistas extranjeros y sus inversiones, y se apartaba por completo de la política en materia de inversión que México había mantenido y promovido en los últimos años. Al mismo tiempo, Canadá se encontraba negociando un nuevo modelo de solución de diferencias inversionista-Estado con la Unión Europea, conocido como el CETA, con el establecimiento de una corte permanente de arbitraje, y con ello Canadá se apartaba del tradicional modelo negociado en 1994 con el TLCAN de tribunales ad hoc. Finalmente, frente a este contexto, el resultado de la negociación pues fue la inclusión de un capítulo de inversión moderno con disciplinas claras o disposiciones claras que recogen la experiencia de los tres países durante más de 20 años de arbitrajes de inversión. Y las disciplinas contenidas en este capítulo no vienen más que a reflejar la jurisprudencia del TLCAN. A diferencia del capítulo de inversión del TLCAN original, que contiene una sección para las disciplinas de protección a la inversión y otra para el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado, ahora el capítulo del TEMEC, el capítulo de inversión del TEMEC, solo incluye disciplinas sustantivas de protección a la inversión que aplican para los tres países, mientras que el mecanismo de arbitraje solo se negoció de manera bilateral entre México y Estados Unidos y se incluyó como anexo al capítulo de inversión. Y como bien señalaba Orlando también, con respecto a la protección de las inversiones entre México y Canadá, pues se mantiene también un nivel de protección similar a través del TIPAT, con un mecanismo de arbitraje también amplio, más amplio y efectivo. Ahora bien, en cuanto a las disciplinas o disposiciones sustantivas,
pues el TEMEC, en el TEMEC se mantuvieron las mismas disciplinas sustantivas contenidas en el Telecán y se actualizaron para adecuarlas a los últimos desarrollos en el derecho internacional de las inversiones, aclarar el alcance de las obligaciones, lo cual en la práctica mejora sustancialmente la certidumbre de la inversión extranjera y evita posibles interpretaciones expansivas por parte de los tribunales arbitrales. Es decir, en concreto, la protección a las inversiones se mantiene en el mismo nivel, pero desde una perspectiva balanceada. De este modo se mantienen y se modernizan, por ejemplo, disposiciones que eliminan barreras a la competencia en razón de la nacionalidad de los inversionistas y esto se ve reflejado en las disposiciones de trato, como trato nacional y trato de nación más favorecida. Se brinda protección a las inversiones a través de las disposiciones sobre el nivel mínimo de trato o trato en caso de conflicto armado, contienda civil, expropiación, compensación. También se favorece el control de los inversionistas sobre sus inversiones y esto se ve claramente reflejado en disposiciones como transferencias, requisitos de desempeño, altos ejecutivos y consejos de administración. Y en particular los aspectos más relevantes sobre la modernización que me parece importante destacar, tiene que ver con 4 principales. La inclusión, por ejemplo, de criterios para interpretar el término de circunstancias similares, lo cual es aplicable al principio de trato nacional y trato de nación más favorecida. Otro tema importante es la incorporación de la decisión de la Comisión de Libre Comercio en materia de nivel mínimo de trato de 2001, en la que se aclara que no se trata de un estándar distinto o adicional al ya previsto en el derecho internacional constitucionario. En tercer lugar, se aclara, bajo esta misma disposición de nivel mínimo de trato, se aclara el contenido de los términos o de los principios trato justo y equitativo y protección y seguridades plenas. Y en cuarto lugar, la inclusión de un anexo diseñado ex profeso para aclarar los criterios que deberán ser aplicados para determinar la existencia de una expropiación indirecta. Adicionalmente, al igual que en el Telecán, este capítulo permite a las partes la adopción de medidas disconformes o reservas con las siguientes obligaciones sustantivas. Por ejemplo, en trato nacional, trato de nación más favorecida, requisitos de desempeño, altos ejecutivos y consejos de administración. Estas medidas quedaron reflejadas en los anexos 1 y 2 del TEMEC. En el anexo 1, en donde se reflejan las medidas existentes en las cuales aplican los principios Ratchet y Standstill, y en el anexo 2 las medidas futuras a las cuales no les son aplicables estos principios y que están principalmente conformadas por las actividades que están exclusivamente reservadas al Estado de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Otro tema de gran relevancia y que tiene que ver con la inclusión de nuevas disposiciones tiene que ver con el ejercicio de las facultades de los estados en aras de interés público. En este capítulo se incluyeron nuevas disciplinas como sobre formalidades especiales y requisitos de información que ya se encontraban insertas en el Telecán original, pero que permiten a las partes imponer determinados requisitos necesarios para regular las inversiones. Siempre y cuando pues estas formalidades no menoscaben significativamente las protecciones otorgadas a los inversionistas y a sus inversiones. Y entre estas disciplinas nuevas que se incorporaron, se encuentran disposiciones sobre inversión y objetivos regulatorios. ¿Qué significa esto? Pues significa que aclara, estas disposiciones aclaran o establecen que las partes
podrán adoptar o mantener o hacer cumplir cualquier medida que sea compatible con el capítulo que consideren las partes o los estados apropiada para asegurar que la actividad de la inversión que se realice en su territorio se realice de una manera sensible al medio ambiente, a la salud, a la seguridad u otros objetivos regulatorios. Y esta disposición busca pues, generar un balance entre el derecho de los estados a regular y al mismo tiempo dar protección a las inversiones. Otra disposición novedosa tiene que ver con el reconocimiento de la importancia de que cada parte fomente la adopción de estándares voluntarios de responsabilidad social corporativa en su territorio. Esto, pues, para maximizar los efectos positivos de las inversiones, por ejemplo, en términos de empleo, de transferencia de tecnología, lucha contra la corrupción, protección de los derechos humanos, laborales, tales como los previstos en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas disciplinas, sin duda, son disciplinas modernas de tercera generación que buscan también generar ciertas obligaciones de responsabilidad social corporativa para las empresas. Y bueno, con esto concluyo. Quiero dar las gracias por su atención y ahora le cedo la palabra a mi colega Aristeo López. Gracias, Cindy. Gracias, Orlando. Bueno, pues les voy a hablar ahora del mecanismo de arbitraje de inversión que se negoció en el TEMEC. Después de la explicación que han dado Orlando y Cindy, llegamos finalmente a la parte que ha sido un poco más innovadora del capítulo, porque tuvo varios cambios y que hay que tomar en cuenta. Y bueno, partiría de 3 puntos para mi presentación. Primero es, como decía, retomando lo que decían Cindy y Orlando, el capítulo de inversión desde el punto de vista de los estándares de protección a la inversión es aplicable a los tres países. Sin embargo, el mecanismo de arbitraje que contiene el TEMEC va a aplicar nada más para Estados Unidos y México. Ese es como el primer gran cambio con respecto al TELECAN. Y el tercer comentario que haría es que esta sección, como comentaba, tuvo muchos cambios. Resultó en un mecanismo innovador en muchas partes y por tanto, por el tiempo que tenemos, no va a ser posible dar una explicación muy detallada. Hay muchas notas al pie y como decimos coloquialmente, es importante leer las letras chiquitas con mucho cuidado, porque sí hay cambios que debemos tomar en cuenta y ahorita en este momento lo que yo sería dar es una explicación muy general de los principales componentes del mecanismo. Como también mencionó Orlando, en TELECAN, básicamente el régimen de arbitraje de inversión estaba consolidado en el capítulo 11, la sección B de arbitraje de inversión, y un mecanismo específico que aplicaba a las inversiones en el sector financiero, en el capítulo 14 de servicios financieros. Ahora en el TEMEC las reglas de arbitraje de inversión están divididas o se reorganizaron en 4 grandes grupos, que son 3 anexos de los que vamos a hablar ahora brevemente, en donde se detallan diversos aspectos del mecanismo de arbitraje de inversión, y un 4º anexo que está también en el capítulo de servicios financieros, que bueno, podríamos hablar en otra sesión cuando se hable de ese capítulo, pero que también es parte de las reglas de arbitraje de inversión en el TEMEC. Por lo que toca ahora a los 3 mecanismos de arbitraje de inversión o los 3 anexos que hablan del mecanismo de arbitraje de inversión que están en este capítulo, empezaríamos con una breve descripción de estos 3 mecanismos. El primero, como pueden ver en la pantalla, es el anexo 14D. El anexo 14D contiene el mecanismo general, el régimen general de arbitraje de inversión para este capítulo. Este anexo solo le aplica a Estados Unidos y a México.
Hay otro anexo, en el anexo 14, es un régimen particular que tiene que ver con disputas de inversión relacionados con contratos de gobierno, que también hablaremos un poco al detalle más adelante. Y el tercer anexo, que es un mecanismo de transición que brevemente mencionaba también Orlando, sobre disputas que se iniciaron al amparo del Telecán, y que aún al día de hoy, que ya no está en vigor el tratado, pues continúan y pues se reconoce que esas disputas tienen que llegar al final hasta su última decisión con respecto a las reglas del Telecán. Y por otro lado, se establece o se extiende el consentimiento de los 3 países de Canadá, México y Estados Unidos por 3 años para aceptar el sometimiento de reclamaciones de arbitraje al amparo del capítulo 11 del Telecán. Sí aplica a los 3 países. Entonces, esta es una película general, digamos, de los 3 mecanismos en el capítulo de inversión. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, empezaría describiendo brevemente, refiriéndome al anexo 14D, que, como les decía, es el régimen general de solución de diferencias, de arbitraje de inversión en el capítulo. Y hay algunas cuestiones que nos gustaría resaltar. Como les decía, no son todas y tienen muchas particularidades, pero en términos generales vale la pena mencionar las siguientes. Hay una restricción nueva o un requisito nuevo que tienen que cumplir los inversionistas antes de someter su reclamación al mecanismo de arbitraje, y es el requisito de agotar recursos domésticos. Mediante esta regla, lo que se establece en el Telecán es que el inversionista deberá recurrir a las cortes domésticas del país que pretende demandar y obtener una resolución de última instancia antes de iniciar el arbitraje de inversión, o que hayan transcurrido 30 meses de llevar a cabo de litigar el caso, digamos, en cortes domésticas, sin obtener un resultado. Cualquiera de los 2 requisitos que se cumpla primero es suficiente para que pueda iniciar o someter la reclamación a arbitraje. Y hay otro cambio importante. El plazo para presentar la reclamación, normalmente en el Telecán se prevén 3 años, aquí se prevén 4 años, entonces se amplía por 1 año más este plazo. Hay otros cambios que no había en el Telecán expresamente, son innovaciones, y que son las siguientes. El Telecán preveía que cuando el inversionista sometía la reclamación al arbitraje, podía elegir 3 tipos de reglas arbitrales para regular la disputa. El convenio del CIADI, el convenio de Washington de 1965, el mecanismo de reglas adicionales del CIADI, y las reglas de UNCITRAL de 1976. Era nada más estas 3 opciones. Ahora el TEMEC permite que las partes acuerden unas reglas de arbitraje distintas a estas que acabo de mencionar, y también actualiza las reglas, la posibilidad de que se apliquen las reglas de UNCITRAL de arbitraje de UNCITRAL que se acordaron recientemente en 2010. El Telecán tenía una redacción un poco estricta y no permitía la aplicación de estas reglas más modernas de UNCITRAL. Con estos cambios se actualiza, digamos, la posibilidad de que se apliquen reglas más modernas. El CIADI, por ejemplo, como muchos de ustedes saben, está llevando a cabo un proceso de modificación, revisión de reglas. Entonces, cuando se actualicen o cambien esas reglas de arbitraje, automáticamente, con base en estas disposiciones, se aplicarían a los arbitrajes de inversión bajo el TEMEC. Otros cambios que es importante que se deben tomar en cuenta son las reglas para árbitros. Las reglas de conflictos de interés o de double hearing, que se le conoce en inglés, que es básicamente que el árbitro, no se permite que el árbitro actúe como juez y como representante de una parte en otros casos. O sea, esta regla básicamente obliga a los árbitros a que cuando sean árbitros solo hagan el trabajo de árbitros y se evite cualquier conflicto de interés. Estas reglas en realidad pues, ya existían, pero se han colocado de manera expresa en el tratado,
y ahora los árbitros tendrán que cumplir con las reglas del International Bar Association para conflictos de interés y pues evitar y se prohíbe expresamente esta situación de double hatting que les comentaba para evitar actuaciones no deseadas en el procedimiento donde puede haber un conflicto de interés, que sí se han dado los casos, no es muy frecuente, pero sí se han dado estos casos. Entonces, el mecanismo se actualiza en ese sentido también para establecer reglas de ética importantes en esta materia. Otro aspecto es a considerarse son las reglas de transparencia, que Cindy también ya lo manifestaba, lo mencionaba en la presentación de la parte del TMEC o del TIPAC, del TIPAD. Igual que en el TIPAD, aquí en el TMEC se reflejaron las reglas de transparencia que establecimos que se negociaron en el TIPAD. Básicamente son las mismas, que se establecen la publicidad de todos los documentos que se presenten al tribunal, a los tribunales, las audiencias serán públicas. El acceso a la documentación de los arbitrajes finalmente queda reflejada en el texto del tratado. Esa es otra gran diferencia con el Telecán, porque en el Telecán no había una regla expresa de transparencia, pero las partes del Telecán, la Comisión de Libre Comercio, en julio de 2001 adoptó una decisión en donde se establecían reglas para la publicidad de la información que era parte de estos arbitrajes. Entonces era una decisión que sí era vinculante para los tribunales y para las partes, pero no era texto del tratado. Ahora lo que se hace es incorporarse y es parte de esta modernización o revisión, actualización que se llevó a cabo. Otro aspecto importante es la participación de terceros, es decir, por ejemplo, ONGs que tengan interés en una disputa en materia ambiental, por ejemplo. Hay un procedimiento expreso en el TEMEC para valorar la conveniencia de aceptar esta participación y en su caso presentar, estas partes interesadas podrían presentar comentarios en relación con la disputa. También aquí esta es otra diferencia importante con respecto al Telecán, porque en el Telecán no había tampoco una disposición expresa al respecto. Había una decisión de la comisión no vinculante, un pronunciamiento de la comisión donde se alentaba la participación de terceros interesados en la disputa, pero bueno, siempre fue fue irregular su aplicación porque no era vinculante, se observaba, se tenía en cuenta como un lineamiento, pero no era observable como si lo era el tema de la transparencia al que me refería anteriormente. Entonces aquí ya se incorpora como parte del texto y se acaba la incertidumbre sobre la obligatoriedad. Ahora hay un mecanismo expreso para tal efecto y se tiene que observar. Otra importante innovación que se incluyó en el TEMEC es las disposiciones para el caso de demandas frívolas. Hay un procedimiento específico para el caso en que el país demandado considere que la reclamación no tiene mérito legal y el tribunal en ese momento tendrá que abrir un procedimiento especial, separado, para determinar y analizar si la reclamación puede continuar o no. Este procedimiento ya quedó de manera muy detallada en el TEMEC y vale la pena que se recomendaría revisarlo porque hay muchos detalles también en este nuevo mecanismo, como mencionaba. Y hay una cláusula que también se agregó, que es la cláusula de terminación del arbitraje por inactividad. En realidad esta cláusula ya existía en reglas de arbitraje aplicables, como el convenio del CIADI, por ejemplo, pero aquí se puso de manera expresa una disposición de manera expresa que pueda activarse cuando no hay una actividad procesal, que se ha dado en muchos casos, no hay una actividad procesal y se puede dar por terminada la disputa. Y otra innovación pues es que viene también del TIPAD, que es CPTPP, digamos, el laudo arbitral. Hay una etapa en donde el tribunal, previo al laudo final, tiene que emitir un laudo provisional, y ese laudo provisional lo distribuye a las partes de la controversia, a la demandante y a la demandada, y se pueden hacer comentarios al respecto.
Este es un procedimiento que no existía en el Telecán y también es una innovación del mecanismo en TEMEC. Eso es lo que diría por cuanto al anexo 14D, que es otra vez el régimen general de arbitraje de inversión. Y ahora, por favor, en la siguiente lámina les mencionaría brevemente el contenido del anexo 14E. Perdón. El anexo 14E es un mecanismo especial y hace algunas modificaciones al régimen general de arbitraje que está en el anexo que les comentaba, porque este mecanismo solamente solamente pueden accederse, pues se puede acceder a este anexo, esta forma de arbitraje, cuando el inversionista o la empresa del inversionista es parte en un contrato de gobierno. Si el contrato este contrato de gobierno, es importante aclarar que al ser un requisito indispensable para activar este mecanismo del anexo 14, no significa que puedes reclamar o iniciar arbitrajes por violaciones contractuales. Esto debe quedar muy claro. O sea, tanto desde el Telecán y en el TEMEC, las reclamaciones arbitrales por cuestiones contractuales no son materia de arbitraje, están fuera, y es importante aclararlo aquí. No obstante que sí necesita el inversionista o la empresa ser parte de un contrato gubernamental, no significa que se permiten someter a reclamación de arbitraje violaciones contractuales. Si se da el caso en que el inversionista o la empresa, dependiendo ciertos requisitos, son parte de estos contratos, el inversionista puede demandar por la violación de cualquier estándar de protección al arbitraje del capítulo de inversión, de trato nacional, expropiación directa o indirecta, nivel mínimo de trato, todas las disposiciones que están en el capítulo de inversión. Tiene acceso a todas a la posibilidad de reclamar la violación de cualquiera de disposición del capítulo de inversión. Estos contratos tienen que estar o deben estar relacionados con 5 sectores. Son 5 sectores que se detallan en ese anexo, que básicamente tienen que ver con el sector de hidrocarburos, generación de electricidad, telecomunicaciones, servicios de transporte y proyectos de infraestructura. Hay otras cuestiones a considerar sobre las innovaciones de este anexo, es que el requisito de agotamiento de recursos domésticos que existe en el anexo 14, del cual les hablé hace un rato, aquí no se da, aquí no existe. No tiene que el inversionista acudir a cortes domésticas necesariamente como requisito para iniciar el arbitraje de inversión. Y el segundo comentario que haría es que el plazo para iniciar o someter la disputa a arbitraje no son 4 años aquí son 3 años nada más. Entonces, son diferencias importantes que se deben considerar entre cómo opera el anexo 14D y el 14E. Por ahí, bueno, yo con esto básicamente esto sería grosso modo el contenido del anexo 14. Estos son los cambios específicos del anexo 14E. Fuera de estos cambios generales, el mecanismo general, el régimen general del anexo 14D que les mencioné anteriormente aplica completamente, y solamente tendrían que tomarse en cuenta estos requisitos que les acabo de mencionar. En la cláusula, en la siguiente lámina les menciono brevemente el contenido del anexo 14C, que es el anexo que comentaba al inicio de mi presentación, aplica a los 3 países y es un anexo de transición. Este anexo de transición se negoció pues en parte porque no iba... la intención era permitir un poco la extensión del mecanismo de arbitraje del Telecán como una manera de transitar hacia el TEMEC. Y al final del día también sirvió como un mecanismo de transición por el hecho de que Canadá no va a ser parte ya del mecanismo de inversión en TEMEC. Entonces, cumple esta doble función el anexo 14C.
Básicamente el contenido del anexo 14 se señala primero, pues se reconoce que los arbitrajes iniciados en Telecán, como los que mencionaba Orlando, que ahorita está coordinando su defensa, seguirán bajo las reglas del Telecán hasta su terminación, su conclusión. Y la segunda regla o el segundo componente de este anexo, como mencionaba, las tres partes del Telecán, Estados Unidos, Canadá y México, amplían su consentimiento para someter reclamaciones a arbitraje por 3 años más a partir de la terminación del Telecán, es decir, a partir del 1 de julio de este año, se amplía por 3 años más el consentimiento de las tres partes del Telecán para someter reclamaciones de arbitraje bajo el Telecán, no bajo el TEMEC. Pero aquí es importante señalar, como se está reflejando la lámina, que para el caso de Estados Unidos y México, hay una variable que básicamente dice el acuerdo que si el inversionista es elegible para someter la reclamación al amparo del 14E, es decir, el anexo relacionado con demandas de inversión de contratos de gobierno, de relaciones con contratos de gobierno, la reclamación solo podrá llevarse a cabo, iniciarse al amparo del anexo 14E. Entonces, es importante este detalle porque es una excepción, digamos, a la regla general de que se extiende los 3 años del consentimiento de arbitraje de las tres partes para iniciar arbitrajes conforme al Telecán. Hasta acá, bueno, pues eso es básicamente serían mis comentarios a los 3 anexos. Hasta acá, con esto concluiría y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Aristeo. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Tenemos preguntas que han llegado al correo de Seminario TEMEC. Podríamos empezar con la maestra Cindy Rayo. Cindy, preguntan, ¿qué es y cómo puede fomentarse la responsabilidad social corporativa? Por favor. Gracias, Lidia. Sí, con mucho gusto. Bueno, este es un tema relativamente nuevo. Existen diversos estudios de parte de la UNCTAD en el que recomiendan que como parte del diseño de las políticas públicas que tienen que adoptar los estados en materia de inversión, tiene que ver con establecer ciertas obligaciones o promover la responsabilidad social corporativa de las empresas. Y en este sentido, desde la Alianza del Pacífico, el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico es donde se incluyó por primera vez una disposición en este sentido y después lo fuimos replicando en el TIPAT. Posteriormente, esta disposición no estaba incluida en el Telecán, ahora en el TEMEC y en los últimos tratados que hemos negociado. Y básicamente lo que busca esta disposición es promover, las partes se obligan a promover o a generar ambientes para que las empresas adopten regulaciones que protejan el medio ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos. Y existen una serie de recomendaciones o de guidelines o de guías emitidas por la OCDE en ese sentido, que han sido recogidas e incorporadas en nuestros tratados de libre comercio. Y esto a la vez pues también es importante porque también permite generar o establecer de alguna manera, promover ambientes en el que las empresas busquen, además de que vienen a invertir a los países, pues busquen promover esos espacios de seguridad y de protección, tanto a la salud, al medio ambiente y a los derechos humanos. Y esta es la razón detrás de estas nuevas disciplinas o disposiciones que hemos incluido en estos capítulos. Muchísimas gracias, Cindy. Tenemos una pregunta para Aristeo, al licenciado Aristeo López. Aristeo, ¿cómo se puede evitar demandas frívolas? ¿Nos puede dar más detalles de cómo, cuándo hay una demanda frívola o sin mérito y cómo evitarlas? Por favor. Sí, gracias. Efectivamente, bueno, el tema de demandas frívolas también, o sea, no es algo nuevo desde el TIPAC, se reguló también una parte del capítulo lo regula.
Y básicamente, digo, el estándar tiene que ver con analizar el tipo de reclamación que se está presentando. Si muchas veces los inversionistas están presentando reclamaciones solamente para establecer presión sobre el gobierno y poder obtener algún resultado favorable, e inician estos mecanismos de arbitraje como mera forma de presión. Entonces, sí se ha dado el caso en que muchas veces este tipo de demandas se les da entrada y lo que evita este mecanismo es continuar al fondo de la reclamación y simplemente hacer una instancia separada, digamos, un procedimiento separado para analizar si realmente esta demanda tiene méritos, y si es realmente una cuestión de méritos, o si realmente, si realmente vale la pena continuar, o si simplemente el inversionista está presentando una reclamación que no tiene más, no es válida, digamos, para ser llevada, para analizarse en los méritos. Muchas gracias. Tenemos una adicional que creo que Orlando podría responderla. Orlando, que pudieras abundar sobre los últimos 2 casos que ganó México en paneles arbitrales, Telefacil y Vento, lo que pudiera usted compartir a la audiencia. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues básicamente fueron 2 decisiones que la primera la recibimos por que me parece 5 o 6 de junio y la otra el pasado lunes. Son 2 arbitrajes diferentes. Los 2 tienen que ver con violaciones al capítulo 11 del Telecán. Uno que tiene que ver con unos acuerdos, con unas básicamente determinaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el caso de Telefacil, y que tienen que ver con criterios que había emitido el IFT para un acuerdo de interconexión entre la empresa Telefacil y la empresa Telmex. La empresa Telefacil no estaba muy contenta con las determinaciones que había emitido el IFT, se fueron a procedimientos jurídicos internos, no fueron favorables a esos procedimientos jurídicos internos y pues básicamente señalaban que tanto las acciones del IFT como las acciones del Poder Judicial en México pues estaban de alguna manera afectando o destruyendo sus inversiones, básicamente es lo que ellos señalaban, ¿no? Y pues el tribunal analizó los argumentos presentados por México, analizó los argumentos también presentados por Telefacil y pues determinó que no había una violación como tal a las obligaciones de México al capítulo 11 y falló a favor del Estado mexicano, de la defensa presentada por México. Es un caso que pues, representaba casi 400 millones de dólares. Y en el segundo caso, pues el caso de Vento, apenas recibimos el laudo en este caso no es público porque es un arbitraje que se siguió conforme a las reglas del mecanismo complementario y se hará público una vez que tengamos el consenso o el consentimiento por ambas partes. Pero pues bueno, básicamente la información que es pública y que está disponible tanto en la página de la Secretaría de Economía, porque nosotros siempre damos a conocer la notificación de intención y hay cierta información que está subida en nuestra página y también el CIADI tiene información pública de este procedimiento, pues es un procedimiento que tiene que ver con una empresa que se dedicaba a producir motos y que traían insumos de China y tuvieron 2 verificaciones en materia de origen y estas verificaciones en materia de origen emitidas por el SAT pues determinaron que no se cumplía con una regla de origen y al final del día pues demandaban que ciertas acciones del Estado que devenían de esas determinaciones en materia de origen pues afectaban obligaciones fundamentales del capítulo 11 del Telecán y recibimos el laudo hace 2 días y pues el laudo pues fue favorable al Estado mexicano. Y eso es lo que yo podría comentar sobre ese asunto. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto terminamos la sesión 14 del seminario TEMEC-TIPAC. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que tendremos los materiales disponibles en la página de internet en el transcurso del día y los esperamos la próxima semana, el miércoles 15 de julio a las 9:30 horas para abordar disposiciones laborales del TEMEC y del TIPAC en la misma
misma hora y mismo canal de Facebook de transmisión. Muchísimas gracias a todos los panelistas por esta excelente presentación y que tengan todos un buen día. Hasta luego. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, buen día, hasta luego.